En el caso de la pericarditis aguda, recordar la etiología. La causa más frecuente cuando les pregunten es idiopática y si no encuentran el enunciado idiopático, marquen la patología viral. Las infecciones virales, recuerden a la cabeza, Coxsackie B virus, el B de bobo, corazón, porque el A es el causante de pangina, mano, pie, boca, etc. El B es el del corazón, pericarditis, miocarditis, Coxsackie B virus, que pertenece a la familia de los picornavirus, ¿no? Igual que el coronavirus. Bacteriana, estafilococo, estreptococo, hongos también, por ahí, ¿no? Luego están otras causas, autoinmunitaria, paciente con lupus, hace pericarditis, hace pleuritis, hace ascitis, policerositis. Neoplásica, ¿no? Que injusto también te da el dato de que genera derrame pericárdico. Las neoplasias, el cáncer, por metástasis, generan derrames sanguinolentos. Tal es el caso de los linfomas, el melanoma, en el varón el cáncer de pulmón, en la mujer el cáncer de mama, ¿ya? Metabólica, la uremia, ¿no? Es el paciente con enfermedad renal, una parte de la clínica de la uremia es la pericarditis, ¿ya? Urémica. Por traumatismo también, y dentro de la inflamatoria recordemos el infarto agudo de miocardio, ¿ya? La pericarditis precoz en el infarto en los primeros 7 días es la epistenocárdica por causa inflamatoria, y recuerden la tardía, pasada la semana, el síndrome de Dressler, que es por causa autoinmunitaria, recuerden. Bueno, en el cuadro clínico, lo cardinal es el dolor torácico. ¿Cómo lo diferencias del infarto agudo de miocardio? Que muchas veces se confunden. Porque acá el dolor de pecho es pleurítico, hincada, ¿correcto? En el infarto es opresivo. Acá el dolor cambia con la respiración. El paciente inspira y le duele más, expira y le duele menos. Cambia con la postura, aumenta el decúbito y disminuye cuando se sienta o se inclina hacia adelante. Entonces, ese dato de que es tipo hincada, cambia con la respiración, no te puedes pues equivocar ya con infarto. Así te digan que es fumador, hipertenso, pues la semiología del dolor también cuenta. Otro dato clínico que ya también te asocia a pericarditis es el frote o roce pericárdico. En el caso de la pericarditis seca, ¿no? Las dos hojas por fricción generan un frote o roce, ¿ya? Recuerden que el dolor torácico y la pericarditis es por la inflamación de la hoja parietal en este caso del pericardio, ¿eh? El signo de Ewert es una matidez en la zona infraescapular izquierda. ¿Por qué hay matidez? Porque hay un colapso alveolar debido al derrame pericárdico, ¿ya? Entonces, matidez en la zona infraescapular izquierda por colapso alveolar debido al derrame pericárdico es el signo de Ewert. Entonces, todos esos datos, dolor torácico, frote sobre todo, son los que clínicamente ya te orientan a una pericarditis. Pero luego te ayudas con el electrocardiograma, porque el electrocardiograma te da una característica alteración en el registro electrocardiográfico en la pericarditis, que es la elevación del ST. Pero esa elevación del ST es cóncavo hacia arriba, ojo, cóncavo hacia arriba, cóncavo hacia arriba. Acuérdate la carita feliz. Porque si la elevación del ST es cóncavo hacia abajo, carita triste, eso es infarto. Entonces eso también te debes reconocer. La elevación del ST cóncavo hacia arriba y difusa, o sea, en todas las derivaciones, se presenta en la pericarditis. No te puedes olvidar, pues. En cambio, en el infarto es cóncavo hacia abajo, en derivaciones contiguas, etc. Otro dato también acá es el infradesnivel del PR. Infradesnivel del PR. ¿Ya? Ese es estadio 1, es el cambio inicial. Luego se vuelve a la normalidad al pasar los días, ese es el estadio 2, el ST se vuelve a lo normal.
El estadio 3 es una onda T negativa y simétrica. Y el estadio 4, al pasar ya meses, vuelve a lo normal. Entonces esas son las fases o cambios por los cuales pasa una pericarditis en un electrocardiograma. ¿Estamos? Ya está. Pero lo característico es la elevación del ST cóncavo hacia arriba, difusa en todas las derivaciones. No se orienta a pericarditis, definitivamente. La otra ayuda es el ecocardiograma, que es la prueba de elección para determinar los derrames, la efusión pericárdica, es la de elección. Te detecta a partir de los 50 mililitros. Y te puede calcular la severidad, ¿no? Si es menos de 10 milímetros, es pequeño, o sea, 300 mililitros. De 10 a 20 ya es moderado. 500 mililitros, ya que si es agudo ya es un taponamiento cardíaco. Y más de 20, severo, más de 700 mililitros, que obviamente genera compromiso hemodinámico. Entonces te calcula, ¿no? Entonces la prueba de elección para ver derrame pericárdico, efusión pericárdica es el ecocardiograma. Eso tengan en cuenta. Entonces, si ustedes tienen estos datos, dolor característico, frote, cambio en el EKG o en el ecocardiograma, vemos esta zona anecoica en el espacio pericárdico aumentado, que nos indique fusión o derrame. Entonces, basta que tenemos 2 de estos 4 datos, ¿no? Porque 2 son clínicos y 2 son de imagen, 2 de esos 4 datos para hacer el diagnóstico de pericarditis. Importante recordar cuándo se hospitaliza una pericarditis. Cuando hay fiebre alta, más de 38, cuando el curso es subagudo, más de 6 semanas, cuando hace un taponamiento cardíaco, ¿no? Compromiso hemodinámico, cuando hay dato de inmunosupresión, trauma agudo, el tratamiento con anticoagulantes. Mucho cuidado, porque eso va a generar hemorragia en una pericarditis. Y también cuando hay elevación de tromponinas, que son biomarcadores de lesión miocárdica, que nos estarían indicando que no solo hay inflamación del pericardio, sino también del miocardio. Y una miocarditis sí hay que hospitalizarla, porque puede producir la muerte del paciente. Falla cardíaca, arritmias, etc. Entonces son los criterios para hospitalizar una pericarditis, ¿ya? El tratamiento inicial es tratamiento reposo, el paciente tiene que guardar de reposo, AINES a altas dosis, ácido acetilsalicílico, ibuprofeno, indometacina a altas dosis, su colchicina para bajar la recidiva, muy importante. ¿Cuánto es la tasa de recidiva en pericarditis aguda? 25%. Entonces, ¿cómo bajamos esa recidiva? Con el uso de colchicina, ¿ya? Entonces, reposo, AINES a altas dosis, colchicina para bajar la recidiva. Ya luego depende de la etiología, ¿no? Corticoides para las causas autoinmunitarias, lupus, hemodiálisis en el caso de la pericarditis urémica, es indicación de hemodiálisis. Y recordar sus complicaciones. Una pericarditis aguda se complica o bien con una pericarditis constrictiva porque su inflamación al final genera cicatrización, genera fibrosis, donde te van a dar el famoso signo de Kussmaul, que es el aumento de la ingurgitación yugular a la inspiración, con tu pulso paradojal, pericarditis constrictiva. O la otra complicación de una pericarditis aguda, que es el taponamiento cardíaco. Tu triada de Beck, hipotensión arterial, ingurgitación yugular, ruidos apagados con pulso paradojal. Entonces hay que estar atento a esos 2 tipos de complicaciones. Recuerden en su electrocardiograma entonces, si ustedes ven un paciente con dolor torácico y en el EKG tiene elevación del ST, cóncavo hacia arriba, difuso en la mayoría de las derivaciones, entonces estás frente a un cuadro de pericarditis. No te puedes confundir con infarto agudo de miocardio, que es cóncavo hacia abajo, carita triste, y en derivaciones contiguas, ¿ya? Otro dato también de la pericarditis en el electrocardiograma, cuando hay derrame pericárdico, es la alternancia del eje eléctrico. Miren cómo el complejo QRS varía, ¿no? En uno es pequeño, en el otro grande, en la misma derivación, ¿ah? Ahí lo estoy marcando, miren.
Eso se llama alternancia del eje eléctrico. Eso también es un dato en una pericarditis que va con derrame, con efusión. Vamos con la pericarditis tuberculosa. Recuerden que la pericarditis tuberculosa se puede presentar hasta en 1 o 2% de los pacientes con tuberculosis pulmonar, ¿no? Porque es una forma de TB extrapulmonar. Es más, tiene mayor incidencia en pacientes con VIH, definitivamente. Cuando vemos casos de TB pulmonar o extrapulmonar hay que descartar siempre VIH. ¿Cómo se produce la llegada al pericardio? Por vía hematógena principalmente, ¿no? El foco primario en pulmón, los micobacterios se diseminan por vía hematógena y llegan hasta el pericardio. O por vía linfática, pero menos frecuente. Hay 4 estadios que deben recordar en la pericarditis tuberculosa. El estadio 1 es un exudado fibrinoso que contiene neutrófilos, porque es el cuadro agudo, con bastantes micobacterios. En la etapa 2 es un derrame, que quiero que recuerden. Así como las neoplasias por metástasis generan derrame cero sanguinolento en el pericardio, la tuberculosis, la pericarditis tuberculosa es otra causa de derrame pericárdico cero sanguinolento. Entonces, cuando ustedes les comenten un derrame pericárdico que es cero sanguinolento, descarten o metástasis por neoplasia, cáncer de mama, pulmón, melanoma, linfoma o pericarditis tuberculosa. La etapa 3 es la absorción del derrame y aparece la típica lesión patológica de TB, que es el granuloma con necrosis casiosa. Y en el 4 genera cicatrización con calcificación, fibrosis del pericardio, lo que puede llevar a una pericarditis constrictiva, ¿ya? Entonces, primero neutrófilos, luego linfocitos, su granuloma característico y luego calcificación o fibrosis. Están los 4 estadios de la pericarditis tuberculosa, porque la tuberculosis es la causa más frecuente de TB subaguda crónica. Ojo, tuberculosis es causa frecuente de pericarditis subaguda a crónica. El diagnóstico siempre te van a dar el contexto de los síntomas constitucionales de tuberculosis, ¿no? Baja de peso, fiebre, diaforesis vespertina. Eso te va a dar como orientación, ¿no? Y luego tu clínica respiratoria, tu paciente pues sintomático respiratorio, tu dolor torácico, disnea, o sea, tus hallazgos clínicos típicos de una pericarditis. Puede haber frote, puede haber tu signo de Ewart por derrame, etcétera, ¿no? Entonces, a esos síntomas constitucionales, sintomático respiratorio, le agregas tu clínica de pericarditis. Un dolor de pecho que cambia con la respiración, que cambia con la postura, tipo pleurítico. En el contexto de una tuberculosis, tienes que sospechar pericarditis tuberculosa. En el estudio de imagen como un ecocardiograma, destaca la presencia de estos hilos fibrilares, ¿ya?, que se producen en la pericarditis tuberculosa. Por eso se acuña el término de corazón velludo en el ecocardiograma, en una pericarditis tuberculosa. Y si hacemos una pericardiocentesis diagnóstica por el derrame, vamos a encontrar ¿qué cosa? Lo que les mencionaba, un exudado cero sanguinolento. Y en la bioquímica, alta concentración de proteínas, en el citoquímico, alta concentración de linfocitos, típico de cualquier infección por tuberculosis, ¿ya? Bastante proteína, bastante linfocitos, y esta enzima, llamada adenosina desaminasa, que va a estar aumentado, más de 30, más de 60 unidades por litro, lo cual nos orienta también al diagnóstico de pericarditis tuberculosa. Entonces, un derrame cero sanguinolento, a predominio de linfocitos, con ADA positivo, elevado, orienta pericarditis tuberculosa, definitivamente. El tratamiento, doctores, antituberculosos, tratamiento, su terapia, pues antituberculosa, corticoide, importante, para prevenir la pericarditis constrictiva, esa fibrosis, esa calcificación, se previene con corticoides. Cuando hay un taponamiento cardíaco que se puede establecer, hay que hacer pericardiocentesis terapéutica. Y cuando ya
el tratamiento de la pericarditis es refractario al manejo médico o se establece una pericarditis constrictiva, fibrosis, ¿no? Calcificación, el tratamiento quirúrgico, ¿no? Una pericardiectomía. Cuando ya está una pericarditis constrictiva presente, porque para prevenir son los corticoides, pero cuando ya se establece la pericarditis constrictiva, tratamiento quirúrgico. Ahora tenemos la pericarditis constrictiva, doctores. En el caso de la pericarditis constrictiva, recordemos esto de acá, es una fibrosis, es una calcificación del pericardio, ¿no? De la serosa del corazón que envuelve. Entonces como que aparece una coraza en la parte externa del corazón. Y por eso en la patogenia vemos que esa fibrosis, esa calcificación altera el llenado, altera la diástole, sobre todo los 2/3 finales. A diferencia del taponamiento cardíaco, donde se altera toda la diástole. Acá no, solo se altera la parte final, los 2/3 finales de la diástole. Eso hay que tenerlo en cuenta. El diagnóstico de una pericarditis constrictiva clínicamente es con clínica de falla derecha. ¿Y qué es falla cardíaca derecha? Congestión sistémica. Congestión sistémica. Entonces habrá ingurgitación yugular, edemas, ascitis, hepatoesplenomegalia, etc. Entonces ese paciente encharcado, cuando tengas un paciente con clínica de falla cardíaca derecha, entonces debes estar dentro de tu diagnóstico pericarditis constrictiva. ¿Quién te orienta más? Este signo, el famoso signo de Kussmaul, que es el aumento de la ingurgitación yugular cuando el paciente inspira. Entonces, cuando te dan clínica de falla derecha con signo de Kussmaul, piensa en pericarditis constrictiva. Piensa, dentro de tu diagnóstico debe estar. Pero definitivamente, las pruebas de imagen son las que te van a orientar al diagnóstico. Porque tu ecocardiograma, tu radiografía también de tórax, o las más sensibles y específicas, la tomografía o resonancia, en ese orden, ¿no? Miren, una radiografía, un ecocardiograma o la resonancia o tomografía te va a evidenciar de que el pericardio está calcificado, está fibrosado. La silueta cardíaca está normal, miren, ahí está el corazón, normal. Pero miren la coraza, ¿no? Miren ese pericardio fibrosado, calcificado. Eso lo puedes ver en la radiografía, en el ecocardiograma, o más sensible la resonancia o tomografía, ¿ya? Muy bien, un pericardio engrosado, más de 2 milímetros, calcificado. Te está orientando al diagnóstico. Quiero hacerles recordar también algunos datos semiológicos adicionales. El famoso pulso paradojal, que se presenta en taponamiento cardíaco, que se presenta en tromboembolismo pulmonar, que se presenta en crisis asmática severa, también se presenta en pericarditis constrictiva. Esa presión del pulso que baja más de 10 milímetros de mercurio en inspiración, ¿no? Baja la presión, más de 10 milímetros de mercurio cuando el paciente inspira. Entonces puede haber, ¿no? Pero no es propio de la pericarditis constrictiva, pero te orienta. Y en el pulso venoso yugular, lo que resalta en la pericarditis constrictiva es esto, miren. Un seno Y profundo, marcado, cuando eso se debe por la alteración de la parte final de la diástole. Entonces la pericarditis, recuerden que el seno Y en el pulso venoso yugular está profundo, está muy marcado. Eso es también característico de la pericarditis constrictiva. Y el tratamiento, doctores, es quirúrgico. ¿Ya? El tratamiento de elección pericardiectomía, tratamiento quirúrgico. Ahora, si no es candidato a cirugía, etc., el manejo médico alternativo es con diuréticos, ¿no? Para bajar toda esa congestión sistémica del paciente, pero de elección la cirugía, ¿ya?